Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lujo. Realmente yo estoy muy contento porque continuando con esta serie que iniciamos de Palabras con Sentido, me enorgullece presentar a dos colegas que los invité porque justamente estamos pasando por situaciones tan difíciles que la pandemia se nos está reflejando, se nos está viniendo encima en la manera en que la estamos viviendo y me pareció fundamental como segundo programa de Palabras con Sentido tomar un tema que a todos nos compete en este momento. Para eso les voy a presentar a mis colegas especialistas. Román Niveiro, la verdad es que es un gusto tenerte, amigo. Muchísimas gracias, Edgar. Un placer estar aquí, compartir con ustedes un rato agradable, un debate, una plática, un intercambio de opinión que pueda ser útil para muchos o pocos o quienes sean, pero es un placer. Igualmente, amigo, la verdad estoy seguro que nos vas a aportar mucho. Y Laura, ¿cómo estás, amiga Lau? Bien, Edgar, muchas gracias por invitarme a esta sección para hablar temas actuales, sobre todo el debate que hay respecto a todo lo que se vive y las situaciones variadas acerca de esto. Lau, Román, es un gusto tenerlos, es un gusto compartir y bueno, pues vamos a iniciar. Me imagino que en la práctica profesional, en el día con día, inclusive con amigos o familiares, ustedes han sido testigos de cómo esta pandemia, cómo este encierro que estamos pasando nos ha afectado, y creo que un factor determinante para esto es cómo se representa la cultura de la salud mental en la manera en que abordamos este fenómeno. Creo que hay muchas diferencias respecto a cómo las personas lo están abordando, sus propias herramientas, sus propios recursos, pero me gustaría iniciar por esta parte de preguntarles ¿qué es la cultura de la salud mental? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Román? Bueno, yo le quiero ceder la palabra, por favor, a mi compañera, no quiero ser irrespetuoso. Por favor. Lau. De manera muy vaga podría ser lo que se entiende de manera coloquial por esta parte de salud mental y hábitos de autocuidado y de higiene. También entender esta parte de higiene, ¿por qué? Porque se usa mucho en cuestiones médicas y dentro del ámbito de salud mental no se tiene muy presente. Entonces, ¿qué hacemos constantemente para encontrarnos bien y estar en paz con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con las acciones que nosotros mismos tenemos? Lo que nos ha demostrado esta pandemia es que había gente que desde antes no se estaba preocupando por estos hábitos y por irlos generando, lo cual devino a que en el momento en el que tú reduces las herramientas aún más, se crean conductas que no son las idóneas para el día a día de la persona y que empiezan a afectar de manera muy significativa, que justo eso es el problema. ¿Por qué? Porque la persona de estar quizá en un punto neutro llega a estar mal. Y hay un momento en el que se pregunta cómo es que yo llegué a estar tan mal. Pero no solo fue ese tiempo de febrero para acá, es que desde antes algo estaba mal, pero en ese momento había mil y un situaciones que eran paliativas para eso. Es como de, bueno, me puedo ir al café, me enfrasco en el trabajo, no salgo de la oficina, me pongo a hacer 10 clases de cardio. Entonces no me preocupo por mi bienestar mental. Sí, me gustaría, Lau, si me permites, agregar también, yo lo tomo un poco también como un tema de equilibrio, ¿no? De un equilibrio tanto personal como de las personas que te rodean. El problema, lo que se me viene a la mente con esta charla referida a la pandemia también es que, digamos, cuando la pandemia comienza, uno está conectado con su normalidad, por decir entre comillas, porque la normalidad era lo que uno venía haciendo. Pero como nos sucede en la vida, pero creo que en pandemia se acrecienta el problema, es que empieza a pasar el tiempo como lo hemos visto y esa normalidad nos empieza a quedar lejos, esa normalidad donde uno salía, esa normalidad donde uno le daba un beso a una persona, donde uno podía hablar cercano a una persona y no tenía prejuicios de lo que iba a pasar. Entonces también empieza a pasar un poco, tal vez, se me viene a la mente eso, que pasa el tiempo y esa normalidad nos empieza a quedar un poco lejos
y tal vez nos enfrascamos en una situación de lo que es la normalidad y dejamos que empiecen a suceder cosas en nuestra vida, nos dejamos de estar con cosas, porque lo cotidiano tal vez es que ya no hay horarios, que no importa si me levanto a las 9 o si me levanto al mediodía, si hago un buen desayuno temprano o si lo hago más tarde, y todo eso se empieza a volver la nueva normalidad que se habla, y puede resultar peligroso en ciertas personas porque se dejan llevar por esa nueva normalidad que los mete en un mundo tal vez un poco insano para la psique de las personas. ¿Cómo lo ves a eso? Lo que mencionan realmente me parece muy trascendente. Por un lado, me hablas, Lau, de higiene, me hablas de actividades, de conductas que promueven, previenen y determinan el cómo yo voy a vivir la parte de la salud mental y el equilibrio de la psique en la pandemia que estamos viviendo. Y por el otro lado, colega Román, me dices que esta parte de procurar esta homeostasis, este equilibrio homeostático mental, en donde la nueva normalidad se está imponiendo a la normalidad anterior, es decir, estamos rompiendo hábitos. Entonces, esta transición puede ser inclusive traumática para muchas personas. Cómo esta transición puede marcar pautas en donde varios pueden quedarse atorados, no sé ustedes, pero realmente resulta amenazante. Si de por sí cambiar cualquier hábito, creo que ahorita que fue impuesto, creo que fue sorpresivo y que aparte trae todo un tema de muerte y un tema de enfermedad y un tema de ansiedad, todavía es mucho más grave. A su parecer, ¿cómo la pandemia, cómo el encierro ha afectado la seguridad mental? ¿Cómo ha afectado la psique de las personas? ¿Cómo poco a poco la ha ido desgastando? ¿Qué me pueden decir al respecto? A mí me gusta a veces ejemplificar, porque creo que a veces es más sencillo para el que escuchar ejemplos cercanos. A mí me tocó hablar con una muy amiga, casi hermana en Argentina, que siempre tenía una estructura muy firme, que se la veía muy segura de ella misma, etcétera, etcétera. Pero bien, o sea, quiero decir, desde un control de sus emociones correcto, trabajando, dedicándose a sus cosas, etcétera. Y claro, de golpe la vida te encierra, de golpe la vida te lleva a un plano totalmente distinto al hábito que tú tenías, y platicando con ella me dice, es que la verdad que si me levanto a las 8, me levanto a las 10, me da lo mismo, tengo ganas de seguir durmiendo, no sé por qué me siento así, no sé qué me pasa. Y yo le digo, es que tal vez cuando uno está en esta vorágine que nos imprime hoy en día las grandes ciudades o las metrópolis como las que nosotros aquí estamos acostumbrados a vivir, vivimos en un ritmo muy alto y claro, cuando la vida de golpe te frena, y te frena porque te frena, y tú te quedas en tu casa y de golpe tienes que empezar a pensar, tienes que empezar a introyectar cosas que tal vez no querías, te vienen recuerdos de duelos, te vienen recuerdos de situaciones del pasado difíciles, no es fácil, porque era más fácil estar en una vorágine en la que yo no puedo pensar, yo no tengo tiempo de pensar porque tengo que trabajar, porque son 8 horas, luego tengo mi curso, luego tengo mis hijos, luego tengo mi novio, etcétera. Pero claro, cuando la vida te frena, que de golpe te da tú sientes como ese golpe de ese freno, porque de golpe tú te quedas parado y te tienes que empezar a conectar con tu persona que tal vez no tenías ganas de conectar. Y no es fácil, es un tema que siento que le aqueja a mucha gente y que de golpe, claro, la vida lo frena y hay que empezar a pensar en uno. Y no para todo el mundo eso funciona y le es sencillo, digamos. Creo que esto que nos mencionas es bastante interesante, de cómo esta nueva realidad, cómo todos estos eventos que pudieran parecer pequeños y estos detalles que en sumatoria, como los mencionaste, resultan hasta confrontativos para la mente, para su estructura, para su cotidianidad. Entonces dices, a veces el evento es tan ansioso, es tan amenazante, que me remite a hasta traumas que pueda traer yo por ahí y que los despierte y los pueda manifestar. Qué increíble cómo es que un evento que pudiera parecer independiente me conecta y me remite a otro. Lau, desde esta parte cognitivo-conductual, en toda la parte de creencias, ¿cómo es que las creencias se afectan o cómo se determinan con situaciones tan amenazantes como las que estamos viviendo?
podría clarificarlo en este momento y en la circunstancia que estamos viviendo, que hay un síndrome del impostor. Okay. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy abrupto donde la gente cree que no tiene las herramientas para lograr las metas que se propone y o atravesar las situaciones que está viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque había lo que entendíamos como normalidad o seguimos entendiendo como normalidad. Ante una circunstancia tan súbita, entonces, pero mi normalidad es esta, pero yo soy o yo soy esta. Lo que me define es esta situación. ¿Por qué? Porque quizá a mí me definía mi trabajo y mi lugar de trabajo, y de repente si yo lo pierdo, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿ahora qué me va a definir? Y podré lograr algo más. ¿Por qué? Porque más esto tiene que ver con las etapas de vida. Porque no es lo mismo a alguien que le está sucediendo esto a los 16 años que a alguien que le está sucediendo esto a los 50. Y de repente preguntarse, bueno, voy a poder con este reto porque además tengo 50 años, me he quedado sin trabajo, ahora es que ¿dónde me van a contratar? Y entonces afecta todo lo que creemos de nosotros mismos, las creencias centrales, que son en lo que nos estamos basando para tomar el resto de las decisiones. Y esto es algo muy significativo, el que la misma persona no crea que se pueda adaptar a la nueva situación por lo súbita que fue esta. Wow. Y entonces es trabajar mentalmente en este tipo de pensamientos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué quiero hacer y qué no quiero hacer? ¿Por qué? Porque también esta vorágine de la ciudad nos lleva muchas veces a tomar decisiones que no queremos, pero que estamos tan acostumbrados en la cotidianidad a no poder decir no, que es como de, bueno, entonces estoy desesperado y empiezo a tener estas conductas desadaptativas. ¿Por qué? Porque igual y ahora en lo que pasa el tiempo no es trabajando, es bebiendo. Y entonces eso me empieza a definir y entonces me empiezo a deconstruir y a construir, pero de formas que no son buenas para mí. Ok, creo que la verdad es que coincido completamente contigo en esta parte que mencionas de hasta un síndrome del impostor, ¿no? Qué interesante saber que las amenazas hacen que crea o no crea que pueda sobrellevarlas y con base en eso genere comportamientos que refuercen o no esas conductas. Lo que nos estás diciendo, me corren del trabajo, ahora quién soy, ya no salgo, ahora quién soy, ya dejé de convivir, ahora cómo lo manejo. Y este impostor que me mencionas resulta o un aliado o una amenaza que todavía reitera mucho más mis carencias emocionales. Wow, creo que con esto que nos están comentando, por ahí todos nosotros podemos empezar a detectar cómo lo estamos manejando, esta parte del impostor, cómo está interviniendo en mí, o esta parte inclusive de que me empiezo a recordar, empiezo a acordarme de cosas que ni siquiera ya estaban en mi presente, porque la ansiedad o la amenaza ha sido tal que me remite a mis zonas más vulnerables, a estas zonas de miedo, a estas zonas de instinto y de supervivencia. Con este orden de ideas, amigos, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son como las señales importantes que para todas las personas que nos están escuchando y haciendo el favor de vernos, pueden empezar como a hacer un checklist y a detectar cuándo ya es como para empezar a preocuparse y ya empezar a visualizar una intervención profesional? Vamos a hablar de las partes importantes que hay que checar si es que nos están sucediendo. ¿Cuáles serían? Para empezar, la higiene personal, el autocuidado personal, en el momento en el que de repente es como de, ya va 3 días que no me baño, 3 días que no me cambio de ropa, ya ni siquiera me importa cómo me veo, llevo cierto tiempo descuidando mi apariencia personal y más allá de una cuestión como lo teníamos introyectado quizá, de salir cómo me siento yo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque al final esto termina siendo una bola de nieve. Me veo mal, me siento mal porque me veo mal, y entonces esto hace que yo no haga un esfuerzo por salir de ese lugar. O sea, es como
lo abrazas, pero al final no está recayendo en una situación positiva. Es como de, bueno, está bien, entonces ya me siento mal, y como me siento mal, entonces me voy a meter a la cama, porque ¿qué voy a hacer en el día? Y entonces me quedo hasta las 4 de la tarde en la cama, no salgo, no hago nada, no me preocupo por mi alimentación, no me preocupo por mantenerme activo dentro de mis posibilidades, no tengo ninguna actividad recreativa, no hay cuestiones de higiene mental, no me comunico con el otro, no busco conectar con el otro, no tengo una red de apoyo, me alejo de esta si es que existía. Sí. Entonces ese tipo de cuestiones que creo que todos podemos identificar cuando empiezan a suceder. Sí, me gustaría completar a lo de Lau que Por favor. hay ciertas señales que tienen que ver, por ejemplo, con el insomnio. El insomnio hay que estar pendiente de eso, porque obviamente que hay todo un proceso químico, fisiológico que sucede a la hora del sueño que es fundamental. Entonces, si ya uno a veces tiene alterado el proceso del día, y a veces el proceso del día termina funcionando empieza a aclarar y yo me doy cuenta cuando medio me despierto que se está haciendo de día y después se empieza a oscurecer. Claro, sí, estoy diciendo algo básico, pero lo que digo es, muchas personas que no tienen un trabajo o algo que los lleva a una rutina, que esta rutina hoy en día creo que es fundamental para un bienestar de la psique, se empieza a complicar un poco en todo esto que tiene que ver con el insomnio, porque el pensar, el estar todo el día pensando en cosas que tal vez antes uno no, o pensar en cosas que no son tan importantes, cuando tal vez también hay muchas otras que sí son muy importantes en las que uno tiene que pensar, y también está pensando en qué va a pasar con mi economía, en qué va a pasar con la economía de mi familia, cuándo realmente voy a poder salir. ¿Esto es una pandemia o está manipulado por el resto? Entonces, llega un momento que esos pensamientos se convierten en un tsunami adentro de la mente de las personas y realmente es muy difícil salir de ahí. Entonces, nos lleva a todos a una complejidad de pensamientos de la cual a veces nos sentimos atrapados y no podemos salir. Wow, creo que fueron muy puntuales al decirnos varias sintomatologías que las personas pueden empezar a detectar, como esta parte que mencionabas, Lau, de apatía, esta parte de falta de ganas, falta de voluntad, y aparte con un pensamiento que lo suma desde me resguardo, mejor no hago, mejor no actúo, que a final de cuentas termina perpetuando estos círculos viciosos que generan estos hábitos negativos que todos traemos. Entonces, mientras más mal me siento con mi imagen personal, menos ganas voy a hacer, menos ganas voy a tener de hacer cosas, menos me levanto y menos voy a hacer algo por mi imagen personal. Por otro lado, lo que comentabas, ¿no? Creo que lo primero, amigo, es que se afecta esta parte del sueño. Si algo a las personas con ansiedad o con ciertos rasgos de depresión, la parte del sueño y la alimentación es lo principal, donde podemos ver que algo no está funcionando bien. Entonces, ya sea que me dé mucho sueño o ya sea que se me vaya el sueño y que estos ritmos biológicos empiecen a afectarse. Esto es como importante empezar a tomar en cuenta, decirnos, me está pasando esto, aceptarlo, amigos, porque sabemos que si no lo aceptamos no vamos a poder avanzar a ningún lado. ¿Cuáles serían como los síntomas urgentes en donde ustedes como profesionales dicen, es momento de buscar ayuda, es momento de hacer algo al respecto, porque si no, podemos generar hasta trastornos graves? Yo creo que, bueno, es un poco personal, pero creo que para los que no, tal vez esta pandemia nos va a ayudar a estar un poco más conectados con lo que nos pasa realmente internamente. ¿Por qué? Porque a veces, como decía, no estamos conectados con eso, porque no nos conviene, por decir, uso el término conviene entre comillas, pero bueno, si uno de momento siente que no puede dejar de pensar, si uno siente que está en su casa y está en una situación de relajación y no puede dejar de pensar y esos pensamientos te llevan a empezar a sudar, a sentir ciertas palpitaciones, a pensar. Yo quiero comentar un caso muy, muy pequeño de un caso de un suicidio de hace muy poco que leí en los periódicos, de una mujer que
claro, unos meses antes de la pandemia le entraron a robar y le robaron todos sus ahorros de la caja fuerte y lamentablemente, bueno, ¿qué pasa? Ella dice, por eso la importancia de escuchar lo que a veces las personas dicen. Ella dijo, desde esa caja se robaron todos mis sueños. Entonces, wow, o sea, hay que tener cuidado también donde uno deposita todos sus sueños, porque si esos sueños de golpe desaparecen y lamentablemente entramos en una situación como puede ser esta pandemia, la vida empieza a carecer de sentido. Entonces a veces el sentido de la vida no lo podemos meter en una caja fuerte. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque claro, sí, ustedes podrían decirme, sí, bueno, pero se viene una pandemia, sí, ok, pero te puede haber pasado algo en donde por H o por B tuviste un accidente, te tuviste que quedar un mes en cama haciendo rehabilitación y son situaciones similares. Entonces uno tiene que tratar de elegir dónde deposita sus esperanzas y sus sueños para que cuando sucedan cosas extremas como pueden ser esta, uno tener una vía de escape donde poder, tener de dónde salir. Entonces hay que estar, para redondear, un poco conectados con eso, de si uno tiene también estos síntomas de ansiedad, palpitaciones, insomnio, etcétera. Entonces, fíjate que mencionaste algo que me dejó impactado. Tener cuidado en dónde estoy depositando mis sueños. Uh-huh. Porque si me lo quitan o me lo mueven o algo cambia, mi estructura se puede venir abajo. Qué interesante, la verdad es que me quedo con esa parte porque tienes razón. Entonces mi cajita de los sueños está en mi trabajo, mi cajita de los sueños está en mis actividades anteriores. En efecto, estamos en una pandemia, estamos en crisis, estamos en semáforo, pero dentro de la cognitivo-conductual hay una técnica que se llama continuum cognitivo, en donde esto es lo peor que te puede pasar, ¿no? Como bien lo dijiste, hay otras situaciones que se pueden vivir diferente y de forma más funcional. Lau, ¿qué nos comentas? Sí, justo, aunado esto, entonces, ¿quién soy yo? Que sería el corazón de la pregunta. ¿Cómo puedo lograr las cosas? ¿Por qué? Porque entonces yo me tengo que adaptar. ¿Por qué? Porque en este momento es un momento en donde yo tengo que aceptar que no tengo el control. Desde ahí tenemos que partir. La circunstancia yo ya no lo controlo. Dentro de la circunstancia que estoy viviendo con las herramientas que yo tengo actualmente, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque si buscamos controlar la circunstancia, entonces nos va a pasar lo que ha pasado. Y entonces yo tengo mis expectativas en que ya en 15 días todo va a abrir y entonces todo va a cambiar. Y preguntarnos, bueno, si todo va a cambiar, entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Qué parte del todo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que no estoy obteniendo en este momento? Entonces, preguntarnos con las herramientas que tenemos hasta dónde podemos llegar. Y esta parte también del aislamiento. ¿Por qué? Porque la parte del aislamiento es también fundamental dentro del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma y la teoría del trauma lo que habla es que el aislamiento mental lleva al aislamiento físico, que lleva a la persona a encontrarse realmente sola. Y que esto es lo más peligroso que puede haber, la desconexión. Que no haya redes de apoyo, que no haya una escucha activa con el otro, que no nos estemos expresando. Porque no importa el trauma que hayamos vivido, la conexión humana es lo que nos va a hacer llegar a un mejor lugar y no tener miedo de pedir ayuda. De decir, ¿sabes qué? Me siento mal, necesito hablar con alguien. ¿Tienes tiempo para escucharme? Sobre todo la gente que se encuentra sola y reconectar. Es que tengo un amigo que no le he hablado en 5 años, háblale. Igual y él también se encuentra igual que tú. Perder esta parte del prejuicio de expresarnos. Esto que nos comparten donde dices aceptar que lo que está sucediendo está fuera de nuestro control. Y el aceptar me permite ver posibilidades, en lugar de posicionarme en una situación en donde me pregunto el por qué y no para qué.
como bien mencionas, eliminar prejuicios buscando esa reconexión en donde a través del otro me pueda yo diferenciar, pero también me pueda encontrar. Me parece fabuloso, creo que estos tips que nos están pasando son increíbles. Tribu, en verdad tomen nota, en verdad hagan un examen, conéctense consigo mismos, vean de qué forma pueden promover estas conexiones sociales. Somos seres gregarios, somos seres determinados por el entorno. Entonces, ok, tenemos pandemia, estamos en encierro, pero ¿qué sí podemos hacer? Aquí mis colegas especialistas nos dieron 2 referencias muy importantes respecto a conectarte con el ser y respecto a la aceptación de la realidad. Parto de eso para generar soluciones. Amigos míos, para cerrar, ¿qué les gustaría decir por último como conclusión? La verdad es que ha sido fabuloso compartir con ustedes. Bueno, Lau, si me permites, me adelanto. Yo siempre creo en el poder de la palabra. Yo creo que el lenguaje y la palabra, desde que somos Homo sapiens sapiens y tenemos una laringe adaptada para comunicarnos, ha hecho un cambio radical en nosotros. Y lo primero que se me viene a la mente, trazando un paralelismo, si me lo permiten, tiene que ver con la película El náufrago de Tom Hanks. Él se ve obligado a estar aislado, se ve obligado a estar solo, se ve obligado a conectarse con él mismo. Pero claro, llega un momento que él tiene que generar, de alguna manera, que exista un otro. Debe existir un otro, porque si existe ese otro, yo puedo acceder a mis cuerdas vocales, puedo acceder a una comunicación y desde esa comunicación me puedo mantener una psique más ordenada o más tendiente a lo normal, porque la realidad es que nada de lo que te rodea es normal. Tú tienes que encontrar las herramientas para volverlo lo más normal posible. Y en este caso, el náufrago agarró una pelota que estaba manchada con sangre, le puso ojos, boca y nariz y se convirtió en Wilson. Y Wilson terminó siendo una persona que le salvó la vida al náufrago, que en realidad no existía, pero él la pudo crear. Y gracias a esa creación, él se pudo salvar y mantenerse sano durante tanto tiempo. Yo trazo un paralelismo un poco con esto. Nosotros tenemos muchas más herramientas, muchos más recursos que en este caso el náufrago, pero también tenemos que elegir usarlas, tenemos que elegir hablar con las personas que queremos y estar conectados desde el lenguaje con lo que nos pasa y con lo que les pasa a los demás. Así que bueno, esa era mi reflexión un poco. Fabuloso. Señor Wilson, mientras hablabas, creo que todos comenzamos a pensar en él y el cómo él reflejó tantas situaciones del protagonista en la película. Entonces, aprender a utilizar lo que tenemos, porque tenemos más recursos. Qué curioso que en plena era de comunicación digital estamos más distanciados que nunca. Gracias, amigo. Fascinante tu conclusión. Lau, ¿cómo nos concluyes? Esto también me remite, y usando el paralelismo, a una fábula china. Okay. Esta fábula china habla acerca de una zorra y una tortuga. La tortuga se ve amenazada ante la zorra y entonces se da cuenta que si corre no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces lo que hace la tortuga es entra a su caparazón. Entonces la zorra, después de un rato, se aburre de que no puede acceder a la tortuga y se va. Y esto nos lleva a pensar en abrazarnos a nosotros mismos, a lo que somos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra vulnerabilidad también hay fortaleza. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Entre más lo abrace, más fuerte me voy a hacer, porque me conozco, porque sé las herramientas que tengo, porque las uso a mi favor. Porque como la tortuga, ella quería correr, pero sabía que ante un ser como la zorra jamás iba a ganar. Entonces usó el poder que tenía, introyectó. Y esto nos ayuda a saber también cómo fluir con nuestras emociones. Es que me siento triste. Siéntete triste. ¿Por qué me siento triste? Cuestiona. Es un momento de conectar contigo mismo. ¿Qué me hace que me esté sintiendo de esta manera? Porque entre más lo comprenda, entonces más me voy a conocer a mí mismo, más herramientas voy a poder generar. Me siento angustiado. ¿Qué es lo que me angustia? No combatirlo, porque muchas veces nos enfocamos, yo no lo voy a sentir, o el prejuicio de sentir esto es malo, o sentir esto es porque soy débil. Y al conectar con nosotros mismos vamos generando herramientas, y herramientas que son únicas.
para nosotros. Entonces esta sería mi conclusión. Wow, la verdad es que es tan rico todo lo que estoy recibiendo de ustedes que lo estoy procesando y como dices, 1, abrazo mi vulnerabilidad. 2, no me juzgo. 3, aprendo de mi emoción porque mi emoción tiene algo que enseñarme y de ahí parto para poder entender, no evitar, no reprimir, no hacer a un lado, enfrentar qué está pasando, qué me está pasando, quién soy, qué necesito y de ahí la pandemia y todo lo que estamos viviendo, vivirla lo mejor posible, lo más adaptativamente posible, porque nada es permanente, pero mientras pasa, lo podemos abordar de la mejor manera. Amigos míos, quiero agradecerles, ha sido maravilloso poderme conectar con ustedes, quiero comprometerlos para que hagamos más programas, la verdad es que quedé fascinado y hay muchos temas que podemos tocar entre los tres, me parece que ha sido bastante claro, bastante puntual y le han arrojado mucho material a toda la gente que nos sigue para que puedan empezar a identificar situaciones personales. Muchas gracias amigo, muchas gracias colega Román, en verdad, gracias por tu tiempo. Lau, preciosa, te mando un gran beso, la verdad es que cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y pues nos vemos, gracias amigos, neta, en verdad, qué increíble. Un placer, gracias a ti. Gracias, Lau. Gracias. Cuídense, bye bye. Bye. Bye.